Buenas noches con todos. Buenas noches con todos, ¿no? Eh, Estamos aquí en la Academia de Ciencias Cero. Hoy día tenemos un seminario de Historia Universal a cargo de la profesora Danae Cordero y queremos felicitar a nuestro alumno César Preciado, que ha ingresado a la Universidad del Callao, ¿no? Ha ingresado a la carrera de Ingeniería Industrial y pues ha ocupado el tercer puesto, ¿no? En su examen. Una felicitación a nuestro estudiante César Preciado Guerra. Y también a nuestros demás estudiantes que también han ingresado por el examen CEPRE, a Mirla Vanessa Dávila y a Patrick Vargas, ¿no? Que han ingresado a la Universidad del Callao, fueron estudiantes con nosotros y a la vez dieron su examen de la pre-UNAC, ¿no? Entonces, acá han estudiado ellos y han sido unos excelentes alumnos, ¿no? Por eso han ingresado. Tenemos más ingresantes que luego vamos a ir comentando, vamos a ir presentando, pero eso básicamente tenemos este tercer puesto, ¿no? Y bueno, vamos a tener también ingresantes cuando haya el examen de la vida real, ¿no? Esta semana hemos empezado el repaso intensivo UNAC y ya como son las 7:02, este, voy a darle el paso a la profesora Danae Cordero para que empiece su clase porque acaba de entrar. Entonces nos estamos viendo hasta más rato. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto. Muy contenta por el ingreso, mis felicitaciones a los chicos. Pues bien, como dice su coordinador, chicos, efectivamente, ellos se han preparado aquí en la academia, han sido chicos que han estado pues perseverando, y claro, así como ellos, todos pueden alcanzar realmente ese ingreso, ¿verdad? Felicitaciones, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya con todos. Se van a iniciar, chicos, ya nuevos ciclos, bien, para que ustedes también puedan seguir preparándose para lograr sus objetivos. Pero mis más sinceras felicitaciones a todos los ingresantes, sé que son varios. Aquí voy a mencionar pues al compañero, ahí está, a César Preciado. Felicitaciones, igual hay otros compañeros que también han ingresado, mis más sinceras felicitaciones, qué orgullo ver cómo pueden pues ir logrando sus metas, ¿bien? Tenemos el repaso intensivo también, chicos, que inicia pues acá el 12 de julio para que también puedan prepararse, ¿bien? Entonces, y bueno, el repaso, el ciclo intensivo también para Villarreal, también inicia el 12 de julio. Bien, son clases, chicos, súper prácticas. Bueno, el ciclo de repaso es, como bien dice aquí, es full práctica, full repaso, son clases muy dinámicas y bueno, espero también verlos en esos ciclos. Bien, muy bien, chicos. El día de hoy, muy buenas noches, vamos a tocar un tema súper interesante, así que pasen la voz, compartan por Facebook, que estamos saliendo hoy día por Facebook, compartan el enlace para que tus compañeros, tus amigos, tus hermanos, tu familia, bien, puedan también ser parte de lo que vamos a trabajar y lo que vamos a estudiar el día de hoy. Este tema tan interesante, chicos, un tema que realmente todos debemos saber, ¿no? El tema de Segunda Guerra Mundial. Bien, creo que ahora sí ya pueden ver mi pantalla. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches con todos. A los que están aquí por el Zoom y a los que están también por el Facebook, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarlos. Tenemos entonces este conflicto armado, este conflicto bélico de Segunda Guerra Mundial, el cual va a iniciar en el año 1939 y va a terminar en el año 1945. Bien, es un tema bastante amplio, es un tema que va a tener como protagonistas a las principales potencias de Europa y, ¿por qué no? También tenemos pues Estados Unidos y Japón, que vamos a ir viendo cómo es que estos países se el conflicto a lo largo de la historia. Bien, listo, chicos, entonces empezamos, compartimos entonces nuestro enlace, y yo soy la profesora Danae Cordero y comenzamos a aprender lo que es Segunda Guerra Mundial. Muy bien, para eso tenemos que entender los antecedentes, ¿bien? Entonces, tenemos las ideologías pertenecientes al totalitarismo. Tenemos la ideología nazista o nazismo con Hitler, el fascismo con Mussolini. Bien, acá te presento a los tres representantes de los totalitarismos. Ahora, hay un tema aquí con respecto a lo que es un totalitarismo. Un totalitarismo, estamos hablando de un mandatario que contiene en su persona todos los poderes del Estado, ¿sí? Autoritario,
Por eso se habla de totalitarismo. ¿Qué quiere decir totalitarismo? Total, ¿verdad? Absoluto. Entonces, estas personas tienen esta característica, van a concentrar en sí misma todos los poderes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que no tienen que consultar con nadie, ¿verdad? No van a tener que consultar con nadie sus decisiones. Entonces, por aquí en la parte de abajo, por aquí inferior, tenemos a Adolfo Hitler, bien, por Alemania con el nazismo. Tenemos a Stalin también, ¿sí? Exacto, exacto, Alonso, ese es el tema. Estamos hablando de un totalitarismo en el cual no se tomaba en cuenta otras decisiones. Muy bien. Hoy en día, por ejemplo, me preguntan por ahí, hoy en día tenemos la división de poderes, ¿verdad? Y el poder legislativo es representado por los congresistas, cosa que en esa época se manejaba de esta manera, mucho más en estos regímenes, ¿no? Por ahí en la parte de abajo te presento a Benito Mussolini, ¿ven? Benito Mussolini era por el lado de Italia en el fascismo, ¿ven? Y acá tenemos a Stalin por el lado de la Unión Soviética. Recordemos también, chicos, que por esa época no era Rusia, sino la Unión Soviética desde el año 1917. Bien, desde el año 1917 que había triunfado, ¿qué cosa? La Revolución Rusa. Entonces, el régimen que tenía, y eso es muy importante reconocerlo porque lo vamos a tratar de eso un poquito más adelante, el régimen que tenía Rusia no era el mismo que tenían los demás países de Europa. Rusia, en este caso la Unión Soviética, tenía un régimen comunista y en este momento estaba liderado por Stalin. Bien, entonces, ¿qué otro antecedente encontramos? La adhesión del comunismo en toda Europa y el avance del movimiento sindical. ¿A qué se refiere con difusión del comunismo? No quiere decir que toda Europa era comunista. Ojo, difusión del comunismo como ideología, como solamente ideología. Es decir, se tenía conocimiento. Profesor, ¿y esto qué tiene que ver que los demás países de Europa sepan del comunismo o sepan de la existencia del comunismo? Ah, ahorita no, pero más adelante te voy a enseñar por qué tiene tanto que ver. Bien, entonces, y la crisis que había en el año 1929. Ahora, la crisis que había en el año 1929 era una crisis de carácter económico, ¿no? El crack del 29, el famoso jueves negro, ¿bien? La caída de la bolsa de Nueva York, la caída de la bolsa de valores, ¿bien? Esto llevó pues a que los países pasaran por una fuerte crisis económica. Esto fue antes, ¿no? Como antecedente. Ahora, ¿qué podemos reconocer nosotros como causas, ¿no? Como causas directas de este conflicto? Porque ustedes saben que usualmente cuando hay, como pasó en la Primera Guerra Mundial, hay otro tipo de causas que no es necesariamente con lo que detona. Usualmente hay una causa y un pretexto. Bien, entonces, como causas, a ver, disculpen chicos, Modelo voy a, económico también. sí, digamos, a ver, tienen preguntas, si no, El las modelo pueden, económico también puede ser. exacto, muy bien, el modelo económico, De parte de los fascistas, ¿qué modelo económico tenía? disculpen. Sí, Cliff, me parece que me preguntó Cliff, ¿sí? Sí, 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 profesora. De Muy parte de bien, los nazistas o los fascistas, muy ya, buena. ¿cuál era ¿Cuál el era el modelo? modelo económico? Muy buena pregunta, Cliff, muy buena pregunta. Miren, el único país que tenía en ese momento el modelo económico era el país de la Unión Soviética, ¿bien? Los demás países sí practicaban el libre mercado o el libre cambio, lo que llamamos pues capitalismo, ¿bien? Es muy buena tu pregunta, ¿saben por qué? Porque más adelante voy a tratar este tema, ¿bien? Voy a tratar, ¿qué tiene que ver el régimen económico aquí? Bien, ojo, es más, Hitler estaba en contra de los comunistas. Hitler odiaba a los comunistas, no estaba a favor del comunismo, para nada. Bien, Hitler, profesora, pero yo sé que él firma un pacto después con la Unión Soviética. Ah, ahora vas a ver por qué firma ese pacto y por qué después también lo rompe. Bien, bien, a ver, entonces, hablamos. Que tenemos a tres países principalmente, bien, tenemos a Alemania, bien, con el partido nazi, tenemos a Italia con el partido fascista y tenemos a la Unión Soviética con el partido comunista, bien. Ahora, el partido nazi, chicos, y aquí voy a hacer un paréntesis para poder explicar esto, eh, liderado por Adolfo Hitler, tiene una razón de ser para triunfar. Quiero que entiendan que los alemanes, la gran mayoría de los alemanes estaban muy de acuerdo con el nazismo, a pesar de que ustedes saben que dejó tantas muertes, tantas tragedias, pero aún así en ese momento los alemanes lo aceptaron. ¿Por qué? Recuerden que la Primera Guerra Mundial acaba en el año 1918.
Bien, después de esto se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se firma entre Alemania y los países que habían ganado. Era un tratado que dejaba muy mal a Alemania y lo culpaba en sí de toda la Primera Guerra Mundial. Y ustedes deben saber los otros acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, porque Alemania no tuvo todo el peso. Si bien es cierto, fue uno de los principales motivadores del conflicto, pero no fue el único. La Primera Guerra Mundial tiene que ver con un avance expansionista imperialista de los países europeos, pero se le echa toda la culpa de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a Alemania se le limita mucho. Se le dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que limitar tu ejército, no puedes tener mucho ejército, tienes que tener poco ejército. Ya apenas lo que puedas para tu país, pero de ahí no me vayas a aumentar tus tropas, tampoco me puedes comprar armamentos, tienes que pagar una indemnización, se le quitaron territorios, entonces Alemania quedó muy mal, quedó una fuerte crisis económica después de la Primera Guerra Mundial. Y mira cómo qué interesante cómo la historia nos enseña que si no se da, a pesar de que había acabado un conflicto, si no se dan las pautas necesarias, y si la guerra no termina en buenos términos, generó otro conflicto. El triunfo del nazismo en Alemania mucho le debe al Tratado de Versalles, ¿no? Porque los alemanes sentían que estaban en desventaja frente a los otros países de Europa, ¿bien? Y tenían todavía este rencor guardado. ¿Bien? Entonces muchos de los alemanes, por supuesto, estuvieron de acuerdo con el nazismo. Bien, ahora, otro partido totalitarista era el de Italia, con Benito Mussolini, y el de la Unión Soviética, el Partido Comunista, que ya sabemos que nace en la época, solo una vez fue el tratado. Sí, solo una vez fue ese tratado de Versalles, hijo, ¿no? Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se da el Tratado de Versalles. Bien. A ver. Listo. Continuamos entonces con los antecedentes. Ah, ya. Lo que pasa es que a veces te puedes confundir por la palabra Versalles. Sí hay otros tratados, es más, la paz de Versalles incluso se le llama, pero no tienen que ver con este. Sucede, chicos, que Versalles es una ciudad en Francia en la cual se han firmado distintos tratados. Bien, entonces puede ser que por ahí se estén confundiendo exactamente, Alonso, sí, pero no se refiere a este mismo tratado, ¿no? Es otro tratado muy diferente, con otros países, con otros términos, ¿bien? No hay problema. Ahora, las ambiciones imperialistas, de Alemania. Vamos a reconocer las causas, muy aparte de los totalitarismos que podían existir. Alemania, dentro de sus afanes, bien, ya habían pasado años, estamos hablando del año 1930 en adelante, habían pasado años después de la Primera Guerra Mundial. Alemania decía, bueno, voy a empezar, mira, empieza a anexar otros territorios. Empieza a anexar otros territorios con excusas, diferentes excusas, ¿ya? Que es un tema mucho más. Por ejemplo, empieza con Austria y dice, bueno, yo voy a anexar Austria, mire ese término, ¿no? Anexar Austria, ¿a dónde? Alemania. Porque dice, mira, es que ahí viven alemanes, ahí viven personas de la raza germánica, la raza alemana. Entonces, esos alemanes tienen, ¿qué cosa? El sentimiento, el deseo de regresar a Alemania hace mucho tiempo, ¿no? Es territorio que se nos quitó en la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos quieren regresar. Voy a anexarla y también anexa Checoslovaquia. ¿Bien? Ahora, ¿quiénes debían, profesora? Pero esto no lo podía hacer, porque en Versalles él afirmado que no podía invadir otros países ni nada. Los demás países, ¿qué dijeron? No hay problema, ya déjenlo, pobrecito, ya no hace daño a nadie, ¿no? Y bueno, en ese momento los países potencias como Inglaterra y Francia no se opusieron a este anexo, ¿bien? Otro tema también, Italia. Italia también quería anexar territorio y anexa a Etiopía y Albania. Bien, también con la misma premisa. Y Japón es un país que va a ingresar un poquito después, pero lo vamos a estudiar mucho más adelante, ahorita más adelante. Va a anexar Manchuria y también la zona de Mongolia. Estos tres países Alemania, Italia y Japón tenían la característica de ser países expansionistas, países que querían agrandar su territorio, ya sea principalmente por recursos económicos y por tener mayor espacio. ¿Bien? Dice Michi, ajá, sí, por supuesto, Alonso, más adelante se desprenden de ahí. Ajá, muy bien, por supuesto que sí. Justamente después de esta guerra. ¿Bien? El nuevo armamentismo de Alemania, Italia, ajá. Ah, ok, el pacto. Justamente de esto, a ver. Aquí, bien.
el nuevo sistema de alianzas. ¿Qué dice el nuevo sistema de alianzas? Termino con esto y respondo las preguntas que me acaban de hacer porque justamente tiene que ver con este tema. Nuevo sistema de alianzas. Los países del eje, Alemania, Italia y Japón, hacen su alianza. ¿Qué pasa? Se reúnen estos países, ¿no? Se reúnen y dicen lo siguiente. Benito Mussolini, dije, nosotros tenemos que ser el eje bajo el cual gire todo Europa, sobre todo, ¿no? Todo el mundo, dijeron ya en un momento, sí, todo el mundo tiene que girar alrededor de nosotros, ¿eh? Por eso, ¿qué es un eje? El centro de una circunferencia, ¿verdad? Ese es el eje. Entonces, tenemos el eje y se autodenominaron el eje porque dijeron que los demás países iban a girar en torno a ellos, ¿bien? Ese es el tema ahí con ellos. Ahora, por otro lado, se van a juntar las potencias aliadas, ¿no? Y las potencias aliadas dicen lo siguiente. Bueno, tenemos que hacer de alguna manera frente a ello. Entonces, eso fue que hace que esos países andan en contra de los países del eje. ¿Quiénes son? Vamos a hablar de Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y después Estados Unidos. Bien, incluso la Unión Soviética también se une un poco después. En un primer momento van a ver los países de Francia e Inglaterra. ¿Fueron los únicos? No. Van a anexarse otros países, pero bueno, ellos no son de repente principalmente tomados en cuenta porque no sumaron mucho al conflicto. Recordemos que cuando llamamos guerra mundial es porque van a participar países potencia. Bien, entonces por eso que siempre se menciona, incluso si te preguntan en el examen, solamente son esos países los que se mencionan. Bien, aquí ya te estoy dando el ejemplo, o mejor dicho, por qué se unen los demás países. Bien, ahí está. Ahora, acá hay un tema muy importante, por aquí preguntando en el chat, a ver, voy a leer las preguntas, me dice Miss, ¿de qué se trató el pacto de Múnich? Muy bien, el tratado o el pacto que se hizo de Múnich se firma en el año 1938, la guerra empieza en el 1939, o sea, tenemos que un año antes, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaba? Alemania, y justamente mira, en esta zona de Checoslovaquia pedía una zona. ¿Qué son? La zona de los Sudetes, así se llamaba, ¿ya? La zona de los Sudetes. Y Alemania la pedía, es decir, Alemania lo pide de forma diplomática. Dice, no, yo pido esta zona porque esta zona existen, ahí hay personas que hablan alemán, personas que son germánicas, por lo tanto estas personas quieren regresar, ¿no? Entonces, mira cómo poquito a poquito, ¿no? Comienza Alemania a decir, bueno, estas personas quieren regresar, entonces es importante que nosotros los dejemos. Es el Pacto de Múnich, ¿ah? Atentos ahí, 1938. Entonces, lo anexa Checoslovaquia, pero de forma diplomática. Profesora, entonces, ¿quiénes lo firman, no? Porque, claro, ¿a quién se lo tiene que pedir? A los países potencias, que en esta época era Gran Bretaña y Francia. E Italia también participa de este acuerdo. Bien, como un testigo, pero también participa Italia con Benito Mussolini. Entonces, el Pacto de Múnich lo va a firmar para entregar la zona de Checoslovaquia, ¿no? Porque supuestamente Hitler, pues no, él quería que las personas que vivían en los Sudetes volvieran a Alemania, ¿no? Para que fueran parte de una misma nación, para que se sintieran bien. Entonces, por eso es que él dice, bueno, que esas personas regresen, ¿no? Es el Pacto de Múnich. Lo firman entre Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia. No se toma en cuenta una zona. Sudetes es una zona, es decir, un territorio de Checoslovaquia. Bien, es un territorio, así se llama el lugar, chicos. Bien, muy bien. Listo, a ver. Sí se ve, ¿no? Sí se ve en la pantalla. Ahí está, aquí creo que lo tengo más explicado. La que mencioné, los alemanes ampliaron sus fronteras, anexando a Renania. ¿Qué es importante? Aquí les he mencionado a Renania. Renania, chicos, es una zona de Alemania fronteriza con Francia. Bien, entonces le prohibieron, le dijeron, mira, en el Tratado de Versalles decía, mira, tú puedes tener tus ejércitos, pero ahí guardaditos. No vayas a sacar a tus ejércitos a zonas fronterizas, ¿no? Porque ya esto significa también un afán de expansionismo. Entonces, ¿qué hace? El primer pasito que hace, ¿no? Alemania es movilizar sus tropas a las zonas fronterizas. Ahí solito, nadie le dice nada, ¿no? Son zonas, por eso le dice, son áreas desmilitarizadas. Estas zonas no debieron tener militares. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Me siguen? Muy bien. El 13 de marzo de 1930, ahí está, Hitler va a anexar Austria, después de haber amenazado al gobierno de su país de origen con una invasión. Y luego, aquí está, los Sudetes en Checoslovaquia, que es lo mismo que acabamos de explicar, y en marzo de 1939, Bohemia y Moravia en Checoslovaquia, donde habitaban muchos germanos parlantes. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí, chicos, y lo importante es que antes vio a la
Segunda Guerra Mundial, ya Alemania estaba moviendo sus hilos, ¿no? Ya estaba mostrando su afán de agrandar su territorio, pero de forma diplomática, ¿correcto? De forma diplomática. Sí, sí, se anexa prácticamente, ¿eh? Ahora, tenemos aquí, ahí están, los países del eje, ¿bien? Tenemos a los países del eje. En esta época tenemos puesta la bandera aquí de los, ajá. No. ¿Por qué me preguntan por Polonia? Todavía no hablamos de Polonia. Lo del tema de Polonia es otro tema, chicos, ¿sí? Lo vamos a hablar más adelante. Polonia no, nada de anexión pacífica, al contrario, va a haber una invasión a Polonia, ¿bien? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Profesora, Tenemos entonces, sí, dime. una pregunta, mientras todo eso pasaba en Alemania, en Europa, toda esa gente, eso también se veía influenciado lo que pasaba aquí en el Perú, ¿verdad? Por supuesto que sí, muy buena pregunta. Pero, a ver, en esta época, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, aquí en el Perú teníamos como presidente a Óscar ¿Benavides? R. Benavides. Muy bien, sí, a Óscar R. Benavides. Ahora, nosotros teníamos relaciones directas, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben que desde el gobierno de Leguía, nosotros tenemos ahí relación directa con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos un país principalmente exportador de materia prima. Por lo tanto, nuestro papel en esta Segunda Guerra Mundial, sobre todo, va a ser para exportar materia. Ahora, cuando empieza, bien, la Segunda Guerra Mundial, el Perú no lo va a sentir en realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ingresa todavía al conflicto. Profesora, pero en Estados Unidos, cuando ingresa a Estados Unidos, Perú va a enviar soldados, algo, no. Más adelante, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el Perú ya no es presidente Óscar R. Benavides, es Manuel Prado Ugarteche. En esta época, chicos, bueno, lo veremos más adelante cuando llegue el tema en realidad, pero nosotros, ya cuando estaba al final de la guerra, al final del conflicto, cuando Alemania estaba pues muy mal, nosotros le declaramos la guerra a Alemania, ¿no? Ahí muy valiente, nosotros le declaramos la guerra a Alemania, pero ya en realidad los aliados ya habían tomado el control del conflicto. En realidad fue sobre todo más que nada un acto diplomático, un acto para hacer ver, ¿no?, a todos que habíamos declarado la guerra, pero en realidad no. Muchos países de Latinoamérica empezaron a declarar la guerra en ese momento, pero en realidad no mandamos tropas. El único país que sí mandó algunos soldados fue Brasil. Bien, pero de ahí ningún otro país de aquí. Entonces, eso es muy importante saber qué cosa estábamos pasando en esa época. Bien, nosotros sí. Ahora, nos enriquecimos, profesora, porque estábamos exportando de repente, y nuestros minerales, de repente, el algodón, los minerales, son cosas que sí se utilizan mucho y se utilizaron mucho en la Segunda Guerra Mundial. Bien, eso sí es cierto. Sin embargo, nosotros no es que le hayamos subido el precio ante Estados Unidos. Nosotros le seguimos vendiendo todo Estados Unidos al mismo precio. Entonces, eso también es un tema importante, ¿no? Y nos mantuvimos durante esa Segunda Guerra. No nos afectó, pero tampoco es que nos haya beneficiado. Un punto importante ahí. Ahora, ahí les presento pues a los caballeros, ¿no? Benito Mussolini por Italia, Adolfo Hitler por Alemania y el emperador Hirohito por Japón. Bien, estos eran los líderes del eje, ¿correcto? Los líderes del eje. Ahora, empezamos ahora sí, chicos, los principales hechos o la ofensiva alemana. ¿Ofensiva qué viene? De ofender, de atacar. ¿Qué hace Alemania? Los alemanes son los primeros en atacar. ¿Qué sucede? Y les voy a explicar aquí rápidamente, no sé si está acá, no sé si lo he puesto, ok. Bien. Ajá. Ok, ya. A ver, se los explico entonces aquí rápidamente. Sucede, chicos, que los demás países, escucha atentamente, a los demás países habían dejado en realidad. Ustedes han visto cómo Alemania está accediendo a territorio, me anexo y sumo territorio. Pero sucede que los demás, Francia, Inglaterra, se dan cuenta que lo que es Alemania, bien, Alemania había firmado un pacto de no agresión. ¿Con quién? Con la Unión Soviética. ¿Sí? Mira, Alemania había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. ¿Bien? ¿Y para qué? Controlar Polonia, tomar Polonia. Y le dijeron ya, ¿saben qué? Tú y yo no nos vamos a pelear, no nos vamos a tocar.
pero los dos estamos interesados en ganar territorio. Sí, le dice Stalin a Hitler, ¿no? Sí, yo también estoy interesado en ganar territorio. ¿Qué te parece si nos repartimos Polonia? Tú invades por tu lado y yo invado por el mío y nos repartimos Polonia cual si fuera un pastel, ¿no? Un pedazo para ti y la mitad para mí. Por eso que el compañero me pregunta a mí si Polonia fue el primer lugar invadido, chicos. Esta sí ha sido pregunta muchas veces en exámenes, ¿no? ¿Con qué acto bélico empieza la Segunda Guerra Mundial? Con la invasión a Polonia. Bien, es el primer acto bélico. Bien, lo demás lo reconocemos como antecedentes. Sí son importantes, pero es antecedente. Bien, el primer acto con el cual los países dijeron, no, no es posible. ¿Y por qué es tan importante esto, chicos? Miren, resulta, yo aquí tengo que contarle las cosas como son. Resulta que los demás países, tanto Inglaterra como Francia, no le habían hecho tanto el problema de repente a Hitler. ¿Por qué? Porque pensaban que Hitler, como Hitler odiaba tanto el comunismo, mira, odiaba tanto el comunismo, estaba muy en contra de esto. Tú sabes que los países de Inglaterra y Francia eran países pues de libre mercado, libre cambio, tampoco estaban a favor del comunismo. Pensaron que Hitler se quería expandir, pero por el otro lado. No dijeron, ah, Hitler se va a expandir, pero para el lado de Rusia, seguro, de la Unión Soviética, porque a nosotros no creo que nos toque más, ¿no? Pero cuando se dan cuenta que había firmado un pacto, ¿bien? Con la Unión Soviética, y un momento, se firmó un pacto con la Unión Soviética. Quiere decir que definitivamente nos va a tocar a nosotros. Se ha aliado con el comunismo, dijeron. Ah, no, eso no lo vamos a permitir. Entonces, cuando Alemania hace ese tratado, ¿no? Ese pacto, y llega a invadir Polonia, ¿no? Llega a invadir Polonia, ahí sí saltan los demás países, chicos. Y con esta, se podría decir que con este pacto empieza la Segunda Guerra Mundial, con esta invasión. Bien, con esta invasión es que empieza la famosa Segunda Guerra Mundial. Acuérdate, primer acto bélico, primer hecho bélico que sucede, la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre del año 1939. Bien, eso es muy importante. Ahora, ahí está, ahí está. No veo, ahí está. Listo, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, y empiezan otras acciones, ¿bien? Ahora, la zona de Dinamarca la vamos a ver por acá. ¿Por qué Inglaterra y Francia odian tanto el comunismo? Ah, ya. Lo que pasa, chicos, es que, ¿por qué me preguntan por qué Inglaterra y Francia odiaban tanto el comunismo? Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial. O sea, era un país industrializado, era un país que necesitaba y vivía del comercio internacional también, claro, ¿por qué no? Y tú sabes que la ideología comunista en realidad es muy cerrada en ese aspecto, ¿no? Empresas grandes o transnacionales no ingresan a su país, no ingresan. Entonces, imagínate que eso impere en su país. En realidad lo afectaba, ¿no? Para ellos y para sus intereses lo afectaba. Entonces, por eso es que ellos no estaban a favor del comunismo y es ahí que reaccionan. Porque pensaron que Hitler podía aliarse con el comunismo, pero no, pues chicos, Hitler no quería eso, sino que lo que quería en realidad era mantener a la Unión Soviética ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie me moleste por ese lado, por el oriente, y poder atacar Occidente. Porque Alemania está acá, la Unión Soviética está para el oriente, ¿bien? Y del otro lado tenemos a Francia, Inglaterra. Entonces, lo que hace es como decir, bueno, por aquí no me preocupo, solamente me ocupo del otro lado. Bien, ese es el tema. Ahora, invade Dinamarca y Noruega, ¿por qué? Porque quería, ya, en esta época, chicos, Suecia comercializaba mucho lo que es el hierro, y el hierro es un mineral muy utilizado para la guerra. Quería asegurarse de ellos, que solamente ellos pudieran comercializar o tener este mineral, y es por eso que se interesan en invadir territorios como Noruega y Dinamarca. Bien, entonces es un tema también muy importante. Uy, ese chico, ¿qué pasó? Se puso la publicidad. Y ahora sí. Sí ven, ¿no? Sí ven la pantalla. Ahora, las tropas alemanas invaden Holanda y Bélgica en mayo de 1940, en la famosa Blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago. La guerra relámpago, los alemanes hicieron fracasar la línea defensiva Maginot, que los franceses creían inexpugnable. Chicos, ¿qué dice Hitler? Comienza a movilizar, chicos, gran cantidad de soldados, sus fuerzas aéreas, sus fuerzas armadas, lo moviliza, por eso se le llama la guerra relámpago, porque es una guerra así, rápida, veloz, fugaz, bien, donde ellos movilizan a grandes cantidades de soldados. Chicos, el soldado alemán era un soldado pues que podía caminar en plena, bueno, si aún las condiciones atmosféricas
más que atmosféricas, diría yo, geográficas, le fuesen adversas. Después les voy a aclarar por qué les estoy diciendo esto, ¿bien? Bien, aquí hay un tema muy importante. Ataca Francia, creo que acá he puesto la imagen. Ahí está, aquí está la imagen, chicos, para que puedan ver más o menos por dónde estaban los primeros países en ser atacados. Bien, tenemos, mira, la Unión Soviética. Tienes el Tercer Reich, por cierto, ¿no? Adolfo Hitler le hizo a su gobierno el Tercer Reich, ¿no? El Tercer Imperio, el Tercer Imperio. Entonces tenemos aquí a Francia por este lado, bien, tenemos a Gran Bretaña por aquí está Noruega, mira, Noruega, Dinamarca también es invadida, la Unión Soviética, y Polonia que ya se habían repartido, ¿correcto? De la Primera Guerra Mundial. Quizá aquí me preguntan cuál es la diferencia entre la Guerra Relámpago y el primer Plan Schlieffen de la Primera Guerra Mundial. Quizás aquí la diferencia es que va a tener mayor cantidad de soldados, mayor cantidad de portaaviones, de aviones, van a tener mayores armamentos. Estaba muy preparado en realidad Alemania para este conflicto. Entonces, esa es la diferencia sobre todo, que envía una gran cantidad de soldados, no rápido, sino que moviliza enormes cantidades de soldados de un sitio a otro. Bien, esa de repente podría ser la gran diferencia. Entonces tenemos por aquí Italia, bien, ahí está, tenemos a Francia, Gran Bretaña. Ahora, vamos aquí. Ahí está, un nuevo tipo de guerra. ¿Por qué hablamos de un nuevo tipo de guerra? Porque a diferencia, y justamente a esto va la pregunta del compañero, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, la tecnología era diferente, ¿no? Vamos a hablar ya de otro tipo de armas, incluso al final vemos la bomba atómica, ¿no? Vemos otro tipo de armas de destrucción. Qué bueno que lamentablemente el hombre había avanzado. Bien, ahora, ¿qué es lo importante aquí que les estaba hablando acerca de la invasión a Francia? Bien, los soldados alemanes, chicos, invaden Francia. Miren, parecido a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Invaden Francia, pero invaden Francia por una zona muy inesperada para los franceses. Ellos no esperaban que vinieran por una zona tan agreste. Se dice que los alemanes, bien, vienen por una zona que es bastante agreste, por esta zona de aquí. Entonces, ellos no se esperaban otra vez que los alemanes regresaran por esta zona. Es más, se habían puesto sus tropas acá. ¿Te acuerdas que en la Primera Guerra Mundial, te acuerdas? Que los alemanes llegaron por Bélgica, ¿no? Que ellos los estaban esperando por aquí y llegaron por Bélgica. Ya, ahora, entonces esta vez dijeron, no nos van a agarrar desprevenidos, nos vamos a la frontera con Bélgica para que no nos agarren desprevenidos. Y llegaron por esta zona donde era una zona realmente muy agreste, de una geografía muy agreste. Y aún así los soldados alemanes ocuparon, chicos, toda la zona de Francia. En este punto aparece el general, a ver, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Alonso, las Ardenas, ahí está, la zona de las Ardenas. Ahora, acá hay un tema importante, el general Henri Pétain. Henri Pétain había sido un héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Había sido un gran héroe de guerra. Pero ¿cuál es el problema aquí? Mira, Henri Pétain, que había sido, aquí está, te lo presento, un gran general, era un héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué sucede? Al verse, bueno, también era una persona mayor, al verse ya invadido, porque seguía siendo general, al verse invadido, lo que hace es rendirse. Y aquí está, aquí te lo he puesto. ¿No? Ahí está. Firma el armisticio de Compiègne, en la cual firma su rendición, ¿bien? La rendición de Francia. Él fue tomado, chicos, como un traidor, ¿no? Como un traidor. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, él es apresado, ¿no? Por traidor, decía, ¿no? Traición. Ahí está. República Vichy, cuyo representante fue Henri Pétain, gobierno de la traición. Ahora, en esta zona ocupada fue gobernada por Henri Pétain. Bien, pero lógicamente él era prácticamente un títere de los alemanes en este momento, por eso le llama a él que es un traidor, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque colaboró, lógicamente, con Alemania, ¿no? Todo lo que Alemania decía era lo que se hacía. Y hubo una zona libre. Por otro lado, regiones Alsacia y Lorena pasaron a formar parte del territorio. Lógicamente, ¿no? Alsacia y Lorena había sido un territorio que se le había quitado. Mira, Alsacia y Lorena había sido un territorio que se le había quitado en la Primera Guerra Mundial y todavía Hitler estaba ahí picón porque le habían quitado ese territorio. Dijo, no, todavía quiero ese territorio, ¿no? Y sí, efectivamente, él todavía quería ese territorio y ese territorio dijo, no, eso es mío, ¿no? De mí, ya, solamente mío. Pero ¿no? Pero, Henri Pétain, tú vas a gobernar esa zona de ahí, pero bajo prácticamente mis órdenes, ¿no? Lo que yo te indique. Entonces, Alsacia y Lorena pertenecen totalmente a Alemania, mientras que la otra zona ocupada, gobernada por Henri Pétain, gobierno de la traición. Bien, ahora, la zona libre, chicos, la zona libre, tenemos al general Charles de Gaulle.
¿Qué sucedía? Él motivaba un movimiento de Francia libre o de zona libre, en la cual aquí no habían podido ingresar todavía los alemanes. Bien, entonces ellos hacían la resistencia, ¿no? Eran la resistencia. Y como les estaba comentando, sí, pues después de la Segunda Guerra Mundial, Henri Pétain es puesto en prisión todavía por unos aproximadamente, él está en prisión unos 6 años, 8 años, chicos, en prisión, hasta que después, recién ya muy anciano, lo dejan salir, ¿no? General Pétain. Ahora, por el lado de los aliados, ¿a quiénes tenemos? ¿Quiénes van a ser los protagonistas? Tenemos a los líderes Winston Churchill, bien, por Gran Bretaña, ahí está. Tenemos al Franklin Roosevelt, bien, Franklin Roosevelt por Estados Unidos, bien, y tenemos a Joseph Stalin, ¿no? Por la Unión Soviética. Profesora, pero usted nos ha dicho todavía que Joseph Stalin no ingresa porque él había firmado un pacto. Ojo, el hecho que haya firmado un pacto con Alemania no quería decir y no hacía la diferencia en que Stalin fuese parte del eje. Ojo ahí, mucho cuidado, ¿sí? La Unión Soviética no es parte del eje, simplemente se firma un pacto de no agresión, nada más. ¿Bien? No es que fuese parte de. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué sucede? Ya te presenté a quiénes eran el otro lado, ¿no? Se enfrentan entonces, profesora, los del eje versus los aliados. Ya tenemos ahí entonces nuestra Segunda Guerra Mundial armada. Inglaterra, conducida por ¿quién? Por el primer ministro Winston Churchill. Bien, resiste el bombardeo a la aviación alemana, paulatinamente el RAF, ¿no? La Real Fuerza Aérea Británica, el RAF. Recuerden que Inglaterra va a ser una isla y a lo largo de los años como isla se va a defender por otros medios. ¿Te acuerdas que en la Primera Guerra Mundial tuvieron una flota naval increíble? Pues aquí también van a tener una flota naval, pero sobre todo, chicos, una fuerza aérea increíble, ¿no? La famosa Real Fuerza Aérea Británica, ¿bien? Una fuerza aérea. Alemania trató y trató y trató, ¿bien? Pero en este caso Inglaterra va a resistir, ¿bien? Va a resistir este ataque, ahí está, contra que impedirá el triunfo alemán en octubre de 1940. A pesar de que la invasión alemana era bastante latente, ¿bien? Todavía ellos trataron de resistir y sí, resistieron ellos. Ahora, en el año 1941, ¿qué sucede? Pasa un año, chicos, y es como, ¿qué pasa? Hitler dijo, no, es que ya tengo por Occidente, ya tengo ganado Francia, ya estoy avanzando y me está yendo bien. Entonces, voy a romper el trato, ¿bien? Que hice con la Unión Soviética, porque ellos no tenían, es más, chicos, Hitler hablaba muy mal de los soldados rusos, ¿no? De los soldados soviéticos, decía que eran inferiores, que eran infrahumanos, que no tenían la suficiente fuerza, y bueno, un montón de calificativos, ¿bien? Cabe de mencionar que despreciaba el comunismo. Entonces, dije, bueno, voy a romper este pacto, a mí qué me importa, bien, rompe el pacto, y se inicia la invasión a Rusia. A esta invasión, a esta operación se le llama la famosa Operación Barbarroja, bien, donde los soviéticos ahí aguerridamente resisten esta operación. Recuerden que algo que va a jugar en contra también de Alemania, como les digo, son las condiciones climáticas que tienen. Recordemos que Rusia es un país euroasiático que está muy al norte y por lo tanto va a tener zonas que en invierno llegan a los menos 50 grados centígrados. Imagínate, tú soportas aquí en Lima con de repente 20 grados, 19, 18, 16 grados, ya estás temblando de frío, ¿ve? Imagínate temperaturas de menos 50 grados. No es que se pongan un chaleco, un abrigo y que lo pase, no. Bien, esto, tú sabes que cuando hay guerras tú tienes que avanzar con los soldados. Entonces, bueno, eso también le va a jugar en contra a Alemania, ¿no? Que al parecer no había leído de historia por ahí Hitler, ¿no? No había sabido que le había pasado lo mismo al mismísimo Napoleón Bonaparte, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué, Miss? ¿Por qué es tan importante saber historia? Pues historia se aprende, ¿no? Bueno, en junio, mejor dicho, aprendemos de nuestro pasado para no cometer los mismos errores. En junio de 1941, alemanes e italianos dirigidos por el mariscal Erwin Rommel, un general muy importante, y su ejército del Afrika Korps ocuparon el norte de África cerca del Cairo. ¿Por qué te dice alemanes e italianos? Resulta que los italianos en realidad, chicos, no fueron de gran ayuda en esta Segunda Guerra Mundial. Al contrario, muchos hablan de que los italianos fueron un estorbo, ¿no? Porque sus tropas no representaron la mayor diferencia. Al contrario, siempre terminaban pidiendo auxilio a los alemanes, ¿no? Ahora, se les había encomendado la zona de los Balcanes,
Bien, ellos tenían que ir, y le dicen, bueno, y a Italia, yo por este lado, tú anda por los Balcanes, ¿no? Entonces, los italianos no podían por la zona de los Balcanes, tuvieron que pedir auxilio, ayuda, ¿a quién? A los alemanes, ¿no? Y los alemanes ahí vieron con el ejército de los Afrika Korps, y así le llamaron a su ejército, y fueron en rescate de los italianos. Y con la ayuda de los italianos pudieron continuar. Ahora, mira que lo he puesto en ese orden, ¿ah? Letra E, letra F, la operación Barbarroja, y ahí como que queda en stand-by. Es que, ¿qué sucede? Estaba invadiendo, en realidad estaba empezando la operación Barbarroja y estaba ganando un poco de territorio soviético. ¿Y qué sucede? Ahí es el momento donde Italia le dice, hey, por favor, necesitamos ayuda, necesitamos auxilio aquí, véndanos una manita con tus soldados. Y es ahí que Hitler, o bueno, la ofensiva alemana tiene que desviarse un poquito y desviar la atención, sobre todo para poder organizar, bien, para poder organizar el envío de tropas hacia la zona de los Balcanes, hacia la zona de Italia, para poder apoyar a este país. Entonces ahí que se descuida un poco por ese lado y no piensa bien de repente la ofensiva, la operación Barbarroja para que continuara. Bien, entonces también eso podría ser otro tema, ¿no? Ahí está la zona de los Balcanes, bien, esa zona de aquí. A ver. Ok. Aquí, chicos, viene un tema muy importante. Muy importante. Tenemos a Japón. ¿En qué momento ustedes dirán que Japón, no? Bueno, puede ingresar a la guerra. Es gracias a Japón que ingresa Estados Unidos al conflicto, ¿ah? Y quiero que estés muy atento a este momento, lo que vamos a hablar. Bien, resulta que en China había una zona de civiles llamada Nanking. Japón es una isla, y es una isla que estaba en busca, y él ingresa y hace una alianza, pues se junta con los del eje, porque era un país que quería más territorio y buscaba más recursos. Y recuerda que una de las bases ideológicas que tenía Alemania, o que tenía pues el nazismo en sí, era la búsqueda del espacio vital, ¿verdad? El espacio que necesitamos, el espacio vital, el espacio que necesitamos. Ojo, yo justifico, y justificaban de esa manera, ¿no? Yo justifico mi accionar, justifico el hecho de querer agrandar mi territorio porque necesito espacio, el espacio que me permita vivir a mí, a mi población, para que mi población se pueda desarrollar de forma óptima. Bien, entonces por eso que la ideología del espacio vital aquí es tan importante. Entonces, con esta ideología del espacio vital empiezan pues las invasiones. Los japoneses invaden China en búsqueda de esto, pero los soldados japoneses, chicos, si ustedes buscan imágenes, en realidad hay imágenes que no les he puesto porque son muy fuertes, ya si ustedes pues quieren investigar, quieren buscar, pueden buscarlas, pero son imágenes bastante fuertes, por eso no lo he puesto aquí. Y miren, estoy diciendo que a comparación de otras imágenes, estas son regularmente, pues, bueno, suaves, ¿no? Porque las otras sí son un poco más fuertes, más crudas. Bueno, la masacre de Nankín, ¿qué pasa? Profesora, ya cuéntenos. Los japoneses, chicos, invaden China, pero invaden un pueblo que era civil, ¿no? Nankín no era una... Bueno, usualmente, pues, se atacaban los que eran los fuertes militares, ¿no? Las bases naval. No, eso no era una base naval, era un pueblo, chicos, un pueblo normal, un pueblo con personas en búsqueda de territorio, atacan a civiles. Y los asesinan. Asesinan a cientos de miles de chinos, ¿bien? Se dicen que cuando ellos mataban, ¿no? Cuando los soldados japoneses mataban a los chinos, los utilizaban, bueno, sus cuerpos prácticamente para juego, ¿no? Para ver quién tira la lanza, para jugar con sus ballestas, bueno, cosas terribles en realidad se hablan, y hay imágenes, de fotografías y testimonios de estas atrocidades. Ahora, ¿qué sucede? Estados Unidos, que era un país, pues, hasta el momento neutral, pero sí comercializaba, era un país comerciante, que como te decía, nosotros le dábamos materia prima al mismo precio, porque no se lo subimos, ¿ah? Nosotros le dábamos materia prima y ellos lo vendían. Entonces es importante. Entonces, ¿qué hace? A ver, ajá. Ya, ok. Eso sucede en la primera, hija, en la Primera Guerra Mundial. Aquí no. Ajá. Por ahí me preguntan, Italia, ¿cuándo es que cambia de bando? Recordemos que aquí quien pierde, pues Benito Mussolini. Benito Mussolini pierde ya casi al mismo tiempo que Hitler, incluso su cuerpo es colgado en la plaza, desnudo, Mussolini, ¿no? Entonces no se llega a retirar. Donde se retira es en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial sí, Italia se cambia de bando, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Ahora, volviendo al tema, disculpa, ahí debí poner bloqueo de petróleo de Estados Unidos a Japón. Japón necesitaba petróleo,
Bien, el petróleo era un combustible, y sigue siendo hasta ahora, ¿no? Un combustible muy necesario. Entonces, quien le exportaba y quien le vendía combustible a Japón era Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le dice, ¿sabes qué? Mira la masacre que has hecho. Yo ya no te voy a vender petróleo. Ya no te voy a vender porque mira la atrocidad que acabas de hacer. ¿Cómo se te ocurre hacer tremenda atrocidad? Y los japoneses enojados, molestos, formulan el plan Z. ¿En qué consistía el plan Z? Uy, perdón, no se cambia la diapositiva. Ya ahí está. Ahí estábamos hablando de la ofensiva japonesa, ¿no? La ofensiva japonesa y lo que hace Japón. El plan Z, chicos, consistía en el ataque a la base naval de Pearl Harbor en Estados Unidos. Bien, era una base norteamericana, bien, que se ubicaba en Hawái, en Bahía de las Perlas, específicamente Hawái. Y va a responder de una manera bélica. O sea, Estados Unidos le dice, ¿sabes qué? Te voy a bloquear el petróleo, no te voy a dar allá, entonces yo te mando mis aviones ahí para que, a mi fuerza aérea, para que te ataquen y ataquen una base militar, ¿no? Una base naval en este caso, que era la base de Pearl Harbor, ¿sí? Una base importante. Ahora, acá hay un tema, chicos, ¿no? Bueno, estos temas son bastante amplios, pero para contarles rápidamente, se dice que Estados Unidos no sabía nada de este ataque, o sea, Estados Unidos dice, bueno, nosotros no sabíamos lo que iba a suceder. Pero ya estudiando más, se sabe que es un poquito complicado, ¿no? Que Estados Unidos no sepa, cuando Estados Unidos tenía en realidad espías por todas partes, ¿no? Espías por todas partes, y con su servicio de inteligencia es un poco extraño que no supiera. Ahora, a esto se le suma también que sus aviones más importantes, los más grandes, los mejores, y su flota naval, sus mejores barcos, las mejores embarcaciones habían sido retiradas días antes de esta bahía de Pearl Harbor, ¿no? Entonces tú dirás, uy, entonces eso sí, ¿no? Me da a dudar. Claro, es un poquito sospechoso que cuando los japoneses hayan llegado a Pearl Harbor no se hayan encontrado en realidad nada. Pero, ¿cuál es el tema, chicos? Que el pueblo norteamericano no tenía el más mínimo interés en entrar a esta guerra. Pero se dice que en este caso los líderes políticos sí querían ingresar a la guerra para poder sacar también y ganar territorio. Entonces, bueno, ahí hablando de este tema, pero bueno, lo que se dio y los hechos, chicos, fueron que se dio el ataque a la base de Pearl Harbor. Para esto ya Japón había invadido Indochina, Singapur y Filipinas en el 41, ¿bien? También, como les cuento, ya con Pearl Harbor, si te preguntan cuál es el hecho con el cual Estados Unidos ingresa directamente a la Segunda Guerra Mundial, ingresa por el bando de los aliados, bien, es la invasión, o mejor dicho, el ataque a la base norteamericana de Pearl Harbor. ¿Bien? Ya lo tenemos ahí. Entonces, Estados Unidos declara la guerra a Japón. Y si le declara la guerra a Japón, le está declarando la guerra a todo el eje, ¿no? Porque ahora ya eran una alianza, ¿bien? Ahora, la contraofensiva aliada. ¿Qué hacen los aliados? ¿Cuál es la respuesta de los aliados, chicos? El 11 de agosto del año 41 se da la famosa Conferencia de Terranova en Canadá, en la cual el primer ministro inglés y Roosevelt, el presidente norteamericano, firman la Carta del Atlántico, ¿ve? Donde se comprometen comprometen aquí el hecho de decir, bueno, nosotros vamos a respetar, porque incluso hay códigos de guerra, chicos, ¿no? Que se tienen que respetar, y en este punto ellos se comprometen a respetar las libertades básicas de los países, ¿bien? Ahora, también en junio del año 1942, recuerda que combate es el mar, tenemos el combate de Midway y el de Guadalcamal en el 7 de agosto, ambos en el año 42, bien, en plena guerra mundial. Triunfo norteamericano. Marcaron el inicio del hundimiento nipón, el hundimiento de Japón. En realidad, chicos, cuando ingresa a Estados Unidos, que era un país fresco, un país que tenía, que le iba muy bien económicamente, porque como le digo, Estados Unidos estaba vendiendo mucho durante esta guerra, le iba muy bien, era un país industrializado, que le iba bien, inclina un poquito la balanza. Bien, tal vez la primera parte fue de mucha desesperación, no se sabía qué hacer, estaban ahí resistiendo sobre todo, ya aquí la balanza se va como que inclinar un poquito por el ingreso de Estados Unidos. Con el ataque a Pearl Harbor, chicos, toda la gente, ¿no? Porque si bien es cierto, Estados Unidos era un país muy nacionalista, entonces, ¿cómo van a atacar nuestra base, no? ¿Cómo a los japoneses les ocurre si nosotros no les hemos hecho nada? ¿Cómo se les ocurre a ellos atacar nuestra base? Entonces, todos los norteamericanos estuvieron de acuerdo en que Estados Unidos ingrese a la guerra. Todo, ya no había nadie que dijera, no, yo no quiero, no. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de personas sí estaban de acuerdo con que con que ingresen al conflicto. Regresamos al lado soviético, ¿no? Nos quedamos en Alemania con la Operación Barbarroja. Se sigue, ¿ok?
seguimos avanzando. Y aquí se da, chicos, una de las batallas más sangrientas y que de repente van a inclinar también, van a seguir inclinando la balanza hacia el lado de los aliados. La famosa batalla de Stalingrado, bien, una batalla que dura desde el 19 de octubre del 42 al 31 de enero de 1943. Imagínate, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero. Tenemos casi 3 meses de batalla, en los cuales, claro, los soldados pues descansaban, volvían, volvían al frente. En ese punto se da una victoria soviética que va a ser un duro golpe para los planes de Adolfo Hitler. No solamente, chicos, para sus planes, sino también a nivel psicológico, emocional, porque recuerda que él pensaba que estos soldados rojos, ¿no? El ejército rojo, el ejército comunista, eran infrahumanos, o sea, que eran inferiores, no se comparaban con el soldado ario alemán. ¿Qué se va a comparar con el soldado ario alemán? Jamás en la vida. Entonces, eso fue un punto también, ¿no? Porque a nivel emocional también cayeron. La capitulación del mariscal Federico von Paulus, donde se consolida la victoria soviética, ¿bien? Luego tenemos también la batalla de Alamein en Egipto, ¿bien? Donde ahí está, los ingleses, ¿bien? A cargo del mariscal Montgomery, van a derrotar a los alemanes, ¿bien? Los alemanes del general Rommel. El general Rommel, chicos, los que estamos mencionando, claro que hubieron muchísimos más, pero los que estamos mencionando son los generales más importantes de repente y que marcaron historia, ¿bien? Otra batalla perdida para los alemanes, ¿bien? Ahí empezamos entonces el debacle, ¿no? El debacle. En mayo del año 43, los aliados, los soldados aliados, van a capturar la zona de Sicilia. Recuerda que la zona de Sicilia es una isla, es una zona insular de la península itálica o de Italia. Bien, sabes que Italia es una botita, ¿verdad? ¿No? Como una botita, ya es así como la isla que está pateando la botita, ya eso es Sicilia, ¿bien? Esa está en mayo del año 1943, los aliados llegan, o sea, muy cerca ya a la zona de Italia, llegan a Sicilia. El consenso fascista retiró el apoyo a Mussolini y posteriormente el Duce será asesinado junto con Claretta Petacci, su amante. El Duce se le decía a Benito Mussolini, ¿bien? El Duce. Así como a Hitler se le decía el Führer, ¿no? El Führer, ¿no? Le hacía el saludo. En el caso de Mussolini se le decía Duce, el gran líder. Ahora, la diferencia era, chicos, que tal vez, así como Hitler, miren, Hitler tuvo más el apoyo popular, el apoyo del pueblo, es que Hitler era un gran orador, ¿no? Hitler era un gran orador, eso sí hay que de repente poder reconocerlo. Ahora, pero no era lo mismo para Benito Mussolini. Benito Mussolini no tenía el apoyo, sobre todo que recuerda que los soldados italianos o la ofensiva italiana no era tan poderosa como si era la ofensiva alemana. Entonces no tenía el apoyo de la población tampoco. Bien, se le retira. Ahora, había un consejo, incluso un consejo de guerra también. Este consejo ya le quita el apoyo a Benito Mussolini. Le dice, ¿sabes qué? Ya tus acciones, mira cómo están perdiendo. O sea, tus aliados del eje, ¿no? Están perdiendo. Y nosotros también estamos perdiendo. Ahora, ¿quién te va a ayudar? O sea, ¿quién te va a apoyar, Mussolini, si tú vas a seguir con tu conflicto y era Alemania quien venía a apoyarte? Y ahora Alemania está perdiendo. Alemania se va a ocupar de ellos. ¿Y quién se ocupa de nosotros? ¿No? Ya están aquí prácticamente, nos están pisando los talones porque ya los aliados llegaron a Sicilia, están súper cerca. ¿Qué vamos a hacer? Lo siento, ¿sabes qué? Vamos a destituirte. Tú ya no estás tomando decisiones adecuadas, ¿no? Y es por eso que se le retira el apoyo y es asesinado, chicos, ¿no? Benito Mussolini es asesinado en plena plaza, desnudo, junto con Claretta Petacci, que era su amante. Bien, el 28 de abril de 1945. O sea, aquí ya nos estamos acercando, pues, poco a poco al fin de la guerra, al fin del conflicto. En este punto, chicos, tenemos el 19 de octubre, en el punto F, tenemos la conferencia de Moscú. La conferencia de Moscú se va a dar entre Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y el país de China, en la cual ya se conversa. ¿Por qué es importante la conferencia de Moscú? Porque de repente va a sentar las bases de la famosa ONU, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, como a consecuencia de repente de los hechos. Pero sí, esos países reconocen que es necesario la creación de un organismo internacional para que este tipo de conflictos no se vuelvan a dar, ¿no? Porque en realidad esos tipos de conflictos, chicos, hay más pérdidas que ganancias en realidad, ¿no? No le ven ningún sentido. Por eso es importante de repente, sobre todo la conferencia de Moscú.
Tenemos la conferencia del Cairo también, el 25 de noviembre del año 1943. Chicos, en este punto creo que ya está de más decir que la Unión Soviética estaba pues del bando de los aliados, ¿verdad? Con la Operación Barbarroja, definitivamente el hecho de que se haya roto este pacto, inmediatamente la Unión Soviética apoya a las naciones aliadas. Ojo ahí que eso no quiere decir que ya Inglaterra va a estar a favor de su política económica, no, eso no, simplemente era para temas bélicos. Ahora, la conferencia del Cairo el 25 de noviembre de 1943, donde Estados Unidos, Gran Bretaña y China van a hablar sobre la rendición de Japón, ¿no? Que ya era necesario que Japón se rinda, pero Japón se rinde al final, chicos, al final. Japón era un país muy orgulloso y que no, pues, iba a perder por el honor que ellos tenían. La conferencia de Teherán, también el 28 de noviembre de 1943, primera reunión de los tres grandes, ¿no? Churchill, Roosevelt y Stalin. Si bien es cierto, hemos visto diferentes presidentes, ¿no? Diferentes mandatarios durante esta época, los tres grandes chicos van a ser Winston Churchill. Winston Churchill, un personaje muy importante, en realidad muy respetado en Inglaterra. Roosevelt, ¿bien? Y Stalin por el lado de la Unión Soviética, donde hablan del famoso día D. Bien, ¿qué es el día D? Vamos a hablar aquí un poquito de eso. El 6 de junio del año 1944, bien, se da el punto de flexión quizás que va a inclinar mucho más la balanza hacia el triunfo aliado. Bien, el famoso desembarco de Normandía. Bien, Normandía era un pueblo, una ciudad al norte de Francia. Bien, recordemos que Francia era prácticamente la única zona todavía ocupada por, o bueno, la única zona muy importante ocupada por los alemanes. Bien, entonces dijeron, bueno, tenemos que quitarle a Francia, tenemos que liberarlo. ¿Te acuerdas que te mostré un mapita donde estaba Francia ocupada y Francia libre? ¿Verdad? Entonces estamos hablando de la Francia que estaba ocupada. Bien, en ese punto ellos se reúnen para hablar de esto. ¿Cómo vamos a hacer para poder llevar hasta esta zona, ¿no? A llevar hasta esta zona nuestros soldados, ¿no? Lo importante, chicos, lo importante, decían ellos, es expulsar a los alemanes de Francia. Y así lo hicieron, ¿no? Idearon todo un plan para que el 6 de junio del año 1944 se diera el famoso Día D, o el desembarco de Normandía, muy importante, dirigidos por el general Eisenhower, ¿bien? Eisenhower, donde liberan París el 25 de agosto del año 1944. Bien, muy importante, es histórico, creo que hasta hay películas, Desembarco de Normandía, porque es un tema en realidad muy importante y ya mucho más largo también, ¿no? Algunos detalles. En febrero del año 1945 se da la famosa conferencia de Yalta, creo que también les he puesto imágenes más adelante de ello, donde los aliados preparaban los acuerdos para el fin de la guerra. El escenario que estamos viendo hasta el momento es un escenario en el cual la balanza ya se está inclinando a favor de quiénes, de los aliados. Entonces había que ver cuáles iban a ser los términos de este final de la guerra, ¿no? ¿Qué se iba a hacer? ¿Iban a incurrir en el mismo error de la Primera Guerra Mundial? ¿No? Entonces, estos acuerdos se van a tomar en Yalta, en Rusia, donde los países se reúnen para ver cuáles eran los términos por los cuales se iba a poner fin al conflicto armado. ¿Bien? Ahora, profesora, ya, ¿cómo termina? ¿Cómo vamos a haber terminado este conflicto? Bueno, Berlín, que tú sabes que es la capital de Alemania, es totalmente sitiado. Pero para esto ya Hitler había salido de Berlín. Hitler, escucha, Hitler se suicida, ¿no? Hitler, bueno, ya es un tema. Hitler se casa horas antes, ¿no? Con Eva Braun, se casa horas antes de suicidarse. Bien, porque ella había sido, pues se dice, la incondicional de Hitler, ¿no? Pese a todo, esta mujer estaba completamente enamorada de Hitler y lo acompaña, y tanto así que se suicidan juntos en su búnker, y él mismo dice que por favor que quemen ese búnker porque no quería que se encontrase nada, o que sus enemigos encontraran nada de él. Él no podía soportar vivir en un lugar en el cual estuviese perdido, o sea, en el cual hubiese perdido la guerra. Y sabía que ya si los aliados llegaban a Berlín, pues ya no quedaba nada, ¿no? No quedaba nada. Entonces, definitivamente ya esto lo derrotó. Bien, poco después de esto, ya el general que queda a cargo, que fue Wilhelm Keitel, toma y firma ya la rendición de Alemania. Bien, ¿cuándo? El 7 de mayo del año 45. Bien, el 7 de mayo del año 45, ya con Hitler muerto, se firma la rendición de Alemania. Ahora, por otra parte, tenemos el 23 de octubre del año 1944, donde Estados Unidos, con el general Douglas MacArthur,
bien, derrota a los japoneses en Filipinas, en este combate llamado el combate de Leyte, bien. Por otra parte, también tenemos el triunfo norteamericano de Iwo Jima en marzo de 1945 y en Okinawa en junio de 1945. O sea, profesora, ¿quiere decir que Estados Unidos ahí con Japón y con Japón y con Japón? Sí, Estados Unidos se encarga pues por la parte por la parte marítima, estamos hablando de combates, con Japón. Bien, a pesar de las derrotas japonesas resistían fanáticamente, lo que quiere decir que a pesar de ver los hechos, ¿qué fanáticamente? Tú estás viendo un hecho, estás viendo que estás perdiendo, pero a pesar de eso no te quieres rendir. Estás viendo los hechos, sabes lo que está pasando, pero a pesar de ello no te rindes, ¿no? Entonces por eso le habla de fanáticamente no se rendía. Bien, porque claro, tú tienes que llevar un país a que se rinda, ¿no? A que te firme, a que diga ya, me rindo, ¿no? Hasta aquí nomás, pero Japón no lo hacía. Bien, entonces resisten. El 6 y 9 de agosto, ya para esto Estados Unidos ya tenía otro presidente, aquí el presidente Harry Truman. Bien, acuérdate. Ojo, cuidado, te pregunten en el examen, ahí cuando se lanzan las bombas atómicas, porque te preguntan, o bien te preguntan cuando inició la Segunda Guerra Mundial, ¿quién era el presidente de Estados Unidos? ¿Ahí qué vas a poner? Roosevelt, ¿verdad? Pero si te preguntan, ¿quién era el presidente de Estados Unidos cuando se lanzan las dos bombas atómicas? Harry Truman. Entonces, fueron dos presidentes distintos, ¿sí? Mucho cuidado, por ahí nos vayamos a confundir, porque para variar los exámenes te ponen los dos, Te ponen los dos para que te confundas. Bien, el presidente norteamericano ordena el lanzamiento, él ordena el lanzamiento de estas dos bombas atómicas que ya Estados Unidos estaban preparando, ¿no? Sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Ahora, bueno, ya después de esto, chicos, ustedes saben que la bomba atómica, ya podíamos hablar incluso una clase completa, no hay documentales completos de lo que fueron estas bombas atómicas, 6 y 9 de agosto del año 45, días fatídicos para los japoneses, porque mucha gente civil, gente que no tenía nada que ver con el conflicto, muere, ¿no? Murieron y de formas terribles, incluso ya la radiación que deja la bomba atómica, pues mata a kilómetros y kilómetros, ¿no? Del radio de expansión, de la onda expansiva, ¿no? Un tema bastante lamentable para Japón. Bien, ya después de esto, ¿no? Se va a firmar una capitulación en el acorazado de Missouri. ¿Bien? ¿Con quién? Entre Douglas MacArthur, por el lado de Estados Unidos, acuérdate que hablé hace rato de Douglas MacArthur, general importante norteamericano, y tenemos por el lado japonés a Mamoru Shigemitsu, ¿no? Mamoru Shigemitsu. Él era el representante de quién? Del emperador Hirohito, ¿no? Y él sí toma la decisión, pues, ya de firmar la rendición de Japón. Japón, si te preguntan cuál es el país que se rinde al final, porque primero fue Italia, luego fue Alemania y luego fue Japón. Bien, entonces el último, el que se resiste, a pesar, tú estás viendo, tú estás viendo que hay diferentes combates que ya están siendo perdidos por Japón y que aún así se está resistiendo a poder firmar una rendición. Entonces lo que pasa es que después de las bombas atómicas no le queda más a Japón que sí rendirse efectivamente. Cabe mencionar acá que los japoneses no aceptaron de buenas a primeras esta rendición, que muchos japoneses prefirieron el suicidio antes que vivir como ellos decían, ¿no? La deshonra de haber perdido una guerra. Entonces, eso también es un tema muy importante. La tasa de suicidios en esa época en Japón fue muy, muy alta, ¿no? Los japoneses, a pesar en lugar de decir, bueno, regresé a mi casa con vida, ¿no? Como es la ideología, chicos, ¿no? Regresé a mi casa con vida, regresé bien, voy a abrazar a mi familia, no me importa que mi país haya rendido, ya nos levantaremos. No, no, no. La idea de los japoneses era, qué vergüenza, cómo vamos a empezar un conflicto y nos vamos a rendir. Ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Tenían muchas ideas, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros? Nos van a colonizar, ¿qué es lo que nos van a repartir como país? ¿Qué va a pasar? Una visión bastante catastrófica del porvenir. Hizo que muchos soldados que habían regresado con vida se suiciden. Y no les importaba dar la vida, recuerda a los soldados kamikaze, ¿no? Los kamikaze eran estos soldados que iban en los aviones y que no les importaba, se estrellaban, ellos daban su vida, en los soldados suicidas que se estrellaban contra el objetivo y morían con todo, morían ellos, se estrellaba su nave, pero daban al objetivo, bien, que era matar a los enemigos. Entonces, ideología y pensamiento japonés de aquella época. Bien, los aliados acá a los Estados Unidos, después del desembarco en Normandía, llegan hasta el río Elba, el centro de Alemania, bien, exacto, muy bien, soportar lo insoportable, les dijo Hirohito, ¿no? Por supuesto que sí. Claro, de aquí venía a soportar lo que para ellos era realmente insoportable, ¿no?
Ay, me pasé. Ahí está, los soviéticos ocupan Varsovia, Budapest, Viena, ya comenzaron a ocupar las diferentes ciudades, pues, que habían sido tomadas por Alemania, ¿bien? Y ya, bueno, los alemanes se van a venir a rendir en mayo, como ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué consecuencias tiene de manera general este conflicto? Bueno, para empezar, que los Estados Unidos y la Unión Soviética se volvieron en las dos grandes potencias mundiales. Ojo ahí, las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, porque habían sido los que más participación habían tenido en este conflicto. Se vuelven en las grandes potencias mundiales y desplazan a Francia e Inglaterra, ¿no? Ya Francia e Inglaterra ya habían pasado de moda, ¿no? No digo que su participación no sea importante, pero Estados Unidos y la Unión Soviética lo superan, ¿bien? Se da la división de Alemania y se crea lo que es la famosa República Federal de Alemania, ¿bien? Alemania se va a repartir en dos, bueno, en realidad en cuatro, ¿no? Alemania Occidental, con la capital Bonn, y posteriormente la República Democrática Alemana Oriental Berlín. Resulta, chicos, que una de ellas era la Alemania que pertenecía a, más en la... O sea, porque Rusia participó más en la guerra, se convirtió en potencia. Sí, lo que pasa es que como había participado más, no había participado más, le correspondían más ganancias. Es como cuando tú, bueno, no quisiera hacer la comparación, pero es que si tú apuestas más, ganas más. Te das cuenta en el caso que ganes. Pero es un riesgo. Sí, es un riesgo. Es un riesgo porque en realidad se enfrentaba a una Alemania que se había preparado para la guerra, una Alemania que no quería perder. Bien, entonces la Unión Soviética, a pesar de ello, ingresó al conflicto, ingresó con todo, ¿no? Y por eso también gozó, ¿no?, del hecho de haber ganado el conflicto. Ahora, justo a lo que iba, cuando Alemania se divide, chicos, se divide en lo que es la República Federal Alemania y la República Democrática Alemana. ¿Bien? La República Democrática Alemana le perteneció a la Unión Soviética y el otro lado estuvo dividido en tres, bien, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿correcto? El tema aquí es que son las ideologías, que en la parte de la Unión Soviética se va a practicar y se va a poner en práctica lo que es el comunismo. Se hicieron muchos cambios ahí, ¿bien? Y ese lugar era comunista, mientras el otro lado era capitalista. ¿Te acuerdas que te dije que Francia e Inglaterra eran capitalistas? Claro, Estados Unidos también lo era. Entonces, ahí viene el conflicto y ahí vemos lo de la Guerra Fría y vemos lo del muro de Berlín, ¿verdad? Que ya lo hemos visto, si no lo vamos a ver en otro seminario, ya cuando estemos en la academia también lo vamos a ver ese tema, tan interesante. La Organización de las Naciones Unidas reemplaza a la Liga de Naciones. Anteriormente había una Liga de Naciones, ¿bien? Y es reemplazada por la famosa ONU, ¿no? Por la Organización de Naciones Unidas. Una organización en la cual se iban a defender los derechos de las personas, ¿no? Es decir, era una organización que a nivel internacional funcionase para todas las personas. ¿Para qué? Para que ese tipo de conflictos, chicos, no vuelvan a pasar. Y es que sucede que se da, miren, chicos, la pérdida de más de 50 millones de vidas humanas. Se da una crisis económica mundial porque nadie puede quedar bien después de una guerra. Bueno, excepto Estados Unidos que exportaba y le iba muy bien, ¿no? El exterminio de 6 millones de judíos. Y de repente ese tema no lo hemos tratado porque hemos visto más un tema bélico. Pero el tema, chicos, es que Alemania, dentro de su política, tenía también una política muy fuerte antisemita. Los alemanes, Adolfo Hitler escribe un libro, ¿no? El libro Mi lucha, Mein Kampf, ¿no? En alemán. En ese libro Mi lucha plantea, ¿no?, plasma mucho de su ideología que estaba muy en contra de los judíos. Y no solamente de los judíos, de los gitanos, también de los homosexuales. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos eran la raza aria, exaltaban tanto su raza que despreciaban las demás, ¿bien? Y los judíos eran personas que tenían cierta riqueza en Alemania y en otros países de Europa, porque habían hecho su negocio, les iba bien, y en realidad Hitler decía que no, que ellos estaban adueñando de algo que no les pertenecía. Entonces empieza esta política, ¿no? Y nace este odio, y siembra también este odio en miles de alemanes, ¿no? Porque Hitler no solamente es el culpable, sino todas las personas que también lo seguían en esto, ¿no? En estos terribles, en esas atrocidades. Chicos, mucho de esto no se supo hasta que recién llegaron los rusos y los norteamericanos a los campos de concentración y los liberaron. Y se dieron cuenta de la gran cantidad de atrocidades que se hacían. Es más, chicos, cuando ya los alemanes se enteraron de que estaban viniendo, ¿no? Están viniendo los norteamericanos, están viniendo los soviéticos y probablemente los iban a liberar, en lugar de abandonar y decir, bueno, nos vamos, dijeron, no, nos vamos, pero hay que asesinar a todos los que podamos, ¿no?
y se hicieron masacres incluso antes, fueron muy pocos las personas, pero sí, sí hubieron sobrevivientes, supervivientes, ¿no? Pero fueron pocos. Se habla de un exterminio de 6 millones de judíos en estos campos de concentración, donde se les asesinaba de forma, chicos, se les mataba, se les obligaba a hacer trabajos forzosos, se les daba muy poca comida, las personas ancianas y los niños eran sometidos a experimentos científicos, los niños gemelos eran sometidos a experimentos científicos, los ancianos eran asesinados con el cuento de que van a ir a la ducha, ¿no? Van a ir a la ducha a bañarse, y en realidad les abrían y les ponían un gas, ¿no? Gas. Sí, Norelia, Ana Frank, me dicen, sí, historia. Hay muchísimas películas, ¿no? La vida es Hay bella, una Lista de película Schindler. sobre eso, profesor. Sí, hijo, sí. No sé, ¿qué películas han visto? ¿Verdad? De repente me las mencionan por el chat. ¿Qué películas ustedes han visto? Porque hay muchas películas, El niño pijama rayas, que nos hablan de esas atrocidades. El mundo quedó espantado después de ver las imágenes. No les he puesto porque son muy fuertes, y como vamos a salir por Facebook, chicos, me recordó al niño. Sí, es que El niño pijama rayas es una película también que se basa en estos hechos, ¿no? Entonces es importante también ver ello, ¿no? Yo vi Apocalipsis 2, ya, Guerra Mundial de History. Ese es un documental muy bueno, muy bueno. Tiene varios capítulos, pero es muy bueno. Jorge te habla así en vivo, porque claro, nosotros hacemos una clase para ciertos fines, pero el tema de la Segunda Guerra Mundial alcanza toda una serie, ¿no? Para hacerlo, porque son temas amplios. Ahora, luego de ello, chicos, se van a realizar los juicios de Nuremberg en contra de estos criminales, que eran criminales alemanes, ¿no? Muchos escaparon, por supuesto, muchísimos escaparon. Bien. Ok. Ya. Se realiza los juicios de Nuremberg contra los criminales de guerra nazis, se desarrollo de la ciencia, empleo de la energía atómica. Vemos acá el empleo ya de la energía atómica como tal, ¿no? El empleo de la energía atómica, y lo vemos, o sea, conocimos de lo que el hombre es capaz de hacer para destruirse entre sí. Terrible, la enseñanza que nos deja la Segunda Guerra Mundial es muy fuerte, chicos, muy fuerte. Estoy segura que si ven las películas y las atrocidades que realmente se cometieron, nos parten el corazón, ¿no? Porque realmente fueron tanto sufrimiento capaz que fue. Creer que fue capaz, nosotros como seres humanos fuimos capaces de hacerle tanto daño a otros seres humanos como nosotros, la misma condición realmente es terrible, ¿no? Matar ancianos, matar niños, mujeres, las imágenes, chicos, si ustedes buscan holocausto judío, porque eso se le llamó el holocausto judío, van a encontrar imágenes muy fuertes, ¿no? Que yo sabía que vamos a salir por Facebook, entonces dije, no, son imágenes muy fuertes que de repente, muchos chicos pueden ser sensibles. Aquí están algunas imágenes, chicos, los soviéticos tomaron el Parlamento alemán, ahí está, miren, los soviéticos izando la bandera soviética, la bandera, ni el sendero, ¿no? La bandera soviética, ¿no? La bandera que representaba ahí está, ¿no? La hoz y el martillo, ¿no? Que representaba los soviets. Entonces, ya después Sendero Luminoso lo toma, pero esta bandera es original de la Revolución Rusa en 1917. Bien, ahí está. El 14 de agosto se firma la rendición, con eso se puso fin, ahí está, Hiroshima y Nagasaki. Consecuencias, ahí están algunas de las consecuencias, ahí está lo que es genocidio, destrucción sistemática organizada de un grupo étnico y pueblo, tanto de sus individuos como de culturas, es lo que significa genocidio, por eso habla de un genocidio, constituye en la actualidad un crimen contra la humanidad con responsabilidad penal. Ajá, muy bien, Jorge, la hoz y el martillo, símbolo del comunismo, pero sobre todo hay que entender que este símbolo aparece, durante la Revolución Rusa, porque en la Revolución Rusa se juntan los soviets, ¿no? Se hacen pequeñas sociedades que juntaban a los que eran los campesinos con los obreros. Entonces, esta hoz representa al instrumento de labranza de los campesinos y el martillo al de los obreros, ¿no? Por eso es que están ahí los dos juntitos. Y esta era la bandera de la Unión Soviética, ¿no? Hasta que ya después, con la perestroika, con Mikhail Gorbachev, ya estas cosas se cambian, se disuelve la Unión Soviética y regresa a ser Rusia, ¿no? Regresa a ser Rusia. El holocausto nazi fue la aniquilación sistemática y burocrática. ¿Por qué burocrática? Porque se hace del Estado. O sea, esto no es un grupo de locos que están ahí haciendo, no, eso se hace desde arriba, del Estado. Por eso se habla de burocrática, ¿no? Por parte del régimen nazi y sus colaboradores como un acto de Estado central durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no, ahí está. También fueron exterminados los gitanos, los eslavos, los polacos, prisioneros soviéticos, homosexuales y contrarios al régimen nazi. No solamente hubieron judíos, bien, hubieron mucho más personas. Ahí está la conferencia de Teherán, que también hablamos antes, bien.
la conferencia de Yalta, del cual también hablamos, ¿sí? Aquí está, ahí está la conferencia de Potsdam, bien, julio-agosto, entre Churchill, Truman y Stalin, ¿no? La conferencia de los grandes, ahí está, el reparto de Europa y la urgencia de la derrota de Japón. ¿Cierto? Solamente falta Japón, ya terminamos con Japón y se acaba la guerra, ¿no? Europa al inicio, cómo era Europa, y después al final. Bien, les he puesto esas imágenes, chicos, para que ustedes también las tengan, ¿no? De repente me piden el material, se los mando. Bien, muchísimas gracias, chicos, por su atención. No he acabado la clase, ojo, viene la ronda de preguntas, que es lo más importante Profesora, para ustedes. Sí, dime. este, yo había leído una pregunta Ajá. de San Marcos hace tiempo de que decía de que A ver si una me de la las causas, mandas de repente. Dime, dime. no, eso yo lo había visto en un compendio, pero ese compendio yo lo botaba a la basura hace tiempo. Ya. Yo había leído de que decía de que uno de los factores más importantes que salía de que por qué los nazis tenían el antisemitismo, eran antisemitas, no sé cómo se diga, Ujú. era porque al momento de firmar la conferencia de Yalta, sí, es ese, ¿no? Sí, Ya, era porque había muchos judíos de ascendencia Sedarfi, o sea, no se sentían, los Sedarfi Serfi. creo que, Sedarfi, era, o sea, más o menos nacionalizados alemanes, creo, ¿no? Pero no eran Exacto. netamente alemanes, eran más judíos. Y ellos fueron los Exacto. que firmaron este contrato, así que no eran unos alemanes 100%, por eso les sentía un odio horrible, porque ellos sucumbieron ante ese trato. Eso Exacto. es la causa principal, ¿no era? ¿Esa no era la causa principal? Es una de las causas. Lo que estás hablando son los judíos sefardíes, ¿correcto? Sí, los Sí, sí, judíos sí, esos. sefardíes. Ajá, muy bien. Su compañero ha dado un muy buen aporte también acerca de lo que fueron el odio, ¿no? Este odio terrible que tuvieron los alemanes, que fueron muchas causas, ojo, fueron muchas causas. Una de ellas, como bien ha mencionado su compañero, era el tema de que los judíos apoyan, ¿no? El quiebre económico alemán, sobre todo el quiebre económico. Bien, entonces también es un tema bastante importante. Chicos, vamos aquí con las preguntas, antes que se nos acabe el tiempo. Una de las principales causas, a ver, ustedes me mandarán sus respuestas, ¿ya? Me mandan sus respuestas, tenemos preguntas aquí de tanto de Callao como de Villarreal. Bien, Estados Unidos, no, aquí la uno. Una de las principales causas para el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue, una de las principales causas para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A ver, mándenme, chicos, sus respuestas. Uy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Una de las, no fue la única, hubieron muchas causas. Bien, el exacerbado espíritu alemán. Muy bien, chicos, muy bien. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé. Ahí está, muy bien. El exacerbado espíritu alemán. ¿A qué me refiero con esto, el exacerbado espíritu alemán? Bueno, los alemanes fueron en realidad los que van a propiciar mucho este conflicto porque querían qué cosas, más y más y más territorio. Bien, hay otros temas de causas también de fondo de esto, porque tú puedes decir, pero ¿por qué los alemanes tenían un exacerbado espíritu? Ah, porque en el Tratado de Versalles los dejaron mal, ya, bueno, ahí vamos de repente hilando causa de causa de causa de causa, ¿no? Pero en ese punto me están haciendo una pregunta bastante puntual y la respondemos como tal. Así que, muy bien, chicos. La 2. Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? A ver, Cliff, Juliana, Jorge, Rebeca. Espero que en el Facebook también estén chicos, escribiendo, ¿sí? Espero que en Facebook también estén escribiendo. Muy bien, los que se quedan hasta el final les voy a mandar las diapositivas. Estados Unidos ingresa muy bien luego del ataque a Pearl Harbor. Excelente. Miren, pregunta de UNAC. Pregunta de UNAC. Muy bien, chicos. El 6 de agosto, ahí está, mira. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la primera bomba atómica. Uy, ya me están respondiendo todos por el chat. Qué emoción da cuando todos participan, chicos. Noreli, Cliff, ajá, María, Juliana, Bruno, Keila, excelente. A ver, sobre la ciudad de Hiroshima. La decisión de emplear esa nueva arma, ¿la tomó quién? ¿Quién la toma? A ver. Ajá, muy bien, en el chat. Espero que en el Facebook también estén respondiendo. Bien, ahí está. Tenemos a Harry Truman. Cuidadito, cuidadito. Mira, acá te pusieron también a Roosevelt, Te pusieron a Roosevelt, ahí te querían confundir. Bien, pero como tú estás estudiando acá en Herón, pues no te vas a confundir, ¿no? No te vas a confundir. ¿Cuál es el país que se alzó como potencia después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál de estos países? Profesora, pero hubieron dos. Usted habló de dos, sí, pero mira tus alternativas, ¿no? Limítate a las alternativas. Muy bien, María, Luis Alberto, Juliana, Rebeca, Fabio, Jorge, ajá, Alonso, muy bien, excelente. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el país que se alza como potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Bien. A ver, esto lo mencioné, vamos a ver si lo escucho. Vamos a ver quiénes han estado muy atentos a lo que se dijo.
A ver, María, Cliff, Fabio, Bruno, Keila, Juliana, excelente. Estando en prisión, escribió su libro Mein Kampf, que significa en español Mi lucha, donde plasma gran parte de su ideología, ¿no? Gran parte de su ideología. Ahora, en 1939 se firma un pacto de no agresión, que fue firmado entre, muy bien, Cliff, ahí está. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué países firmaron este pacto de no agresión? Keila, Luis Alberto, Rebeca, ¿quién más? Tengo la respuesta de Noreli, de Fabio, de Bruno, de Juliana, de Jorge, de María. Muy bien, chicos. Este pacto fue firmado entre la Unión Soviética y Alemania. Lo máximo, muy bien. Muy bien, ¿ah? A ver, vamos a ver si en alguna pregunta los agarro ahí. La Segunda Guerra Mundial se inició con la invasión a ver, ¿con la invasión a quién? A Bélgica, Francia, la Unión Soviética, Polonia, Italia. A ver, Rebeca, Fabio, Luis Alberto, Noreli, Gonzalo, María, Bruno, Jorge. Ajá. A ver si hay más respuestas arriba. Luis, Juliana, Cliff también, Alonso también. Muy bien, chicos, efectivamente. Polonia. Muy bien, el 1 de septiembre de 1939 se da la invasión a Polonia. Bien, y con esto se entra en conflicto. A ver aquí, a ver la número 8. El plan de invasión a Rusia por Hitler. Chicos del Facebook también espero que estén respondiendo las preguntas. Después voy a chequear a ver quiénes están participando también por ahí. El plan de invasión a Rusia por Hitler se va a denominar ¿cómo? A ver, Operación Valquiria, Operación Overlord, Operación Barbarroja, Operación León Dormido, Operación Molotov. ¿Cuál será el nombre? Muy bien, a ver, voy a leer aquí en el Zoom quiénes están. Tengo 8, ajá, 8, muy bien. Luis Alberto, Alonso, María, Rebeca, Keila, Jorge, Fabio, Bruno, Noreli, ajá. Muy bien, chicos. Operación Rusia por Hitler, sí. Operación Barbarroja, excelente, ¿no? Cuando rompe este pacto de no agresión, a ver, un ratito. Rompe este pacto de no agresión y dice, no me importa a mí, igual yo voy a atacar, ¿no? Bueno. A ver, 6 de junio del año 1944, lo mencioné, lo dije. Ha hecho la tierra, ¿sabe a qué se refiere cuando Francia invade Inglaterra? Ok, ahorita lo voy a explicar un ratito. El atentado, el 9C a ver, estoy leyendo sus respuestas. A ver, Jorge Alonso Cliff. A ver, Luis Alberto, hay dos Luis. Rebeca, Keila, Betsabe, Bruno. Ok, muy bien, chicos. Tenemos que el 6 de junio de 1944 se da el desembarco aliado en Normandía, más conocido como el Día D, ¿verdad? Este desembarco de soldados, ¿para qué? Con el objetivo de liberar Francia del dominio alemán. ¿Y lo logran? Sí, sí lo logran y liberan con esto la zona, llegan incluso a liberar hasta la capital de Francia, que era París, ¿no? Que es París hasta el día de hoy. Muy bien. A ver, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede? ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta, chicos? A ver. ¿Cuál será esta pregunta? Es más de análisis. A ver vamos a ver si la pueden responder. Ajá. Miren, muy bien, Bruno, Juliana, Alonso, Keila. Chicos, son lo máximo. Estoy muy orgullosa de ustedes. Bien. ¿Se fortalece el Tercer Reich? No, pues no, esta no puede ser. Es imposible, ¿ok? No se puede. Estados Unidos domina el mundo. Mira, por ahí te pudiste confundir de repente y decir, Estados Unidos sí domina. No, no domina el mundo. Es una potencia, sí. Es más, junto con la Unión Soviética, pero no domina el mundo. Tampoco. Mira, estas se eliminan juntas prácticamente, ¿no? La Unión Soviética, ninguno de los dos domina el mundo. El nacionalsocialismo se impone en América del Sur. El nacionalsocialismo, el socialismo en América del Sur, no. Europa pierde su... Exacto, si te estoy diciendo en la explicación, ¿no? Te dijimos, comentamos de que Inglaterra y Francia perdían ya un poco, no es que dejen de ser potencias, sino que son países de repente que pierden la hegemonía a nivel mundial y surgen otros países. Entonces, en sí, Europa va a perder su papel protagónico a nivel general, ¿correcto? Entonces, eso también es importante. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los principales jefes del partido nazi fueron juzgados, procesados en la ciudad de, donde se hicieron los juicios de Dresde, de Leipzig, de Nuremberg, de Berlín o de Múnich. Muy bien, Cliff, Keila, Rebeca, Alonso, Fabio, excelente, Bruno, muy bien, Luis Alberto,
excelente. Alonso, sí, muy bien, chicos, muy bien. Estamos hablando de la zona de Nuremberg, ¿correcto? A ver, ¿y cuál fue, mira, cuál fue el último país en rendirse en la guerra? A ver, ¿cuál fue? Muy bien, Luis Alberto, Juliana, Cliff, Keila, Rebeca. Muy bien, chicos, son lo máximo. Estoy muy gratamente, bueno, muy contenta de que hayan visto muy bien la clase. Y ya les, como siempre les he dicho, si por el Facebook o por el Zoom se equivocan en una respuesta, pues eso ahorita no importa. Estamos en proceso de aprendizaje. Bien, estamos aprendiendo y ahorita podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para dar una evaluación, para dar un examen, ¿verdad? Para poder ingresar. Y como ustedes mismos han visto, pues el tema de historia no es, pues, un tema, ay, que es súper complicado, Miss. No, 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 no. Historia es un tema sencillo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Bien, muy bien, excelente. Tenemos ahí a Japón. Japón fue el último país en rendirse, ¿no? Por este afán fanático de no querer rendirse. Muy bien, chicos, muy bien. Yo los felicito por ahora se quedan hasta el final para poder enviarles su material, el PPT que he compartido. No sin antes felicitar otra vez al compañero, pues, ingresante, así como su compañero, y en realidad hay varios de la academia que han logrado su ingreso. Yo estoy segura que después leeré sus nombres y será muy gratificante para mí haberles enseñado y después que aparezcan sus nombres en las listas de ingreso, ¿no? Eso va a ser bastante, bastante gratificante. Y para eso, chicos, nosotros tenemos el repaso intensivo, que es para una que ha empezado recién este 12 de julio, así que todavía estás a tiempo de inscribirte, ahí está el número, ¿correcto? Para que también te prepares, igual lleves, igual lleves estas clases en el ciclo intensivo. En el ciclo intensivo es full práctica, chicos, full práctica, resolvemos. Sí, lo bueno es que tienes a tus profesores para poder absolver dudas, ¿no? Absolver dudas. Si tienes preguntas, tenemos pues estas clases de Zoom en vivo, en donde tú puedes preguntar lo que de repente necesites reforzar. Bien, ese es para UNAC, y también hay un repaso intensivo para lo que es la Universidad Villarreal. Bien, que esto también es importante, las clases son grabadas, todas las clases que nosotros hacemos, y por ahí se te fue el internet también, puedes verla en grabada. Y bueno, hay prácticas hasta un día antes del examen, chicos, ¿no? Y bueno, en realidad es muy gratificante, como les digo, va a ser muy gratificante poder ser su docente en el caso que ustedes lo estén viendo por Facebook y quieran inscribirse, y tienen el número de WhatsApp para que lo apunten, se puedan comunicar con el coordinador académico y puedan ingresar. ¿Ok? Les voy a enviar ahorita a ver por el chat de aquí, de repente después les envío a lo pongo en los comentarios, ya lo voy a poner en los comentarios para que puedan descargar su PPT. A ver, por aquí, mi ordenador, a ver, un segundito para enviarles el material. Ahí está. Ahí está. Y ahí van a poder descargarlo y ver el material y leerlo y repasarlo. Ok, chicos, se envió correctamente. A ver, me confirman por el Zoom si les llegó. Si les llegó el material. Y ya después ingreso un ratito, ingreso un ratito al Facebook para poder enviárselos también de repente por ahí. Si es que están interesados, pongan su comentario. Sí, mis, por favor, déjenos el material, ¿no? Que está muy bonito el material que hemos hecho hoy día, ¿no? Ahí está. Ya, sí llegó, me dicen por ahí. Bien, que es bastante completo. Son 36 diapositivas que hablan del tema, pues, que hemos hecho el día de hoy, ¿no? De Segunda Guerra Mundial. Ahí está todo el material completo, teórico y también práctico. Bien, listo, chicos, yo les agradezco muchísimo su atención, el que se hayan dado el tiempo. Siempre voy a felicitar que se den un tiempo de aprender. Y los que están por Facebook, incluso sé que se han dejado de hacer de repente otras actividades por poder ingresar y poder participar de la clase y aprender un poco más. Bien, listo, chicos, les agradezco muchísimo su atención. Gracias, Luis, María, Jorge, por ahí los que se están despidiendo. Gracias, Cliff, Jorge, Bruno, Rebeca, Fabio, Julián, es un gusto, chicos, y espero seguirlos viendo, pues, en las clases, ¿ok? Por ahí me la escribe, Cliff, para que me han indicado que ya cierre el live a las 8:30, ¿ok? Por ahí me la escribes para poder, por interno, responderlo, ¿sí? O me la escribes de repente como comentario en Facebook para poder verlo, ¿sí? Ya, también puede ser por correo. ¿Ven? A ver, listo, chicos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Hasta luego. Sí, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Hasta luego. Sí.